Una tradición en México, la elaboración de los nacimientos, viene de Europa, pero tiene mucho arraigo en nuestro país. Estos representan el momento histórico religioso del natalicio de Jesús y en ello se vierte mucha creatividad, son toda una elaboración artesanal que se hacen en la mayoría de los hogares de nuestro país. Se añaden hasta lagos con cisnes, aunque pues no los hubiera, y hay todo un mercado para ello, figuritas y demás. Sin embargo, también como parte de los elementos para el nacimiento se suelen emplear pues unas plantitas que tienen su rol en el ecosistema y esto genera daños importantes. Bueno, para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el biólogo Rafael Bravo Araujo, presidente de la Asociación Civil Regalemos un Paraíso. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto y muchísimas gracias por este espacio. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, te queríamos preguntar, recientemente ustedes posicionaron este problema con la extracción de musgos y el que se conoce como Paxle o heno. Bueno, ¿qué función desempeñan en el ecosistema? Bueno, hablando puntualmente de estas dos plantas, es importante recordar que tienen un rol ecosistémico para quienes pues desconozcan estos términos. Rol ecosistémico, vamos a llamarlo así, básicamente es la chamba que tienen, la importancia que tienen en el ecosistema, en el bosque, vamos. Entonces es importante recordar que cada planta, cada organismo, pues está estrechamente relacionado con el ecosistema y obviamente tiene su impacto, su presencia o su ausencia. En este caso, pues hemos visto muchos puestitos, ¿no? Desde hace muchos años. Yo pues era niño y claro, en mi casa, en la casa de mi abuela, de mis tíos, pues el uso de pastle, el uso de la lama, pues ha sido pues tradicional, ¿no? Con muchos hogares. Sin embargo, bueno, pues recordemos que en los ciclos hídricos incluso en la regeneración de los bosques intervienen muchos factores y muchos organismos. Y justamente es el heno y el musgo, pues una de estas plantas, ¿no? Unas plantas importantes, no solamente para la regeneración, no solamente para la humedad, sino también para otro tipo de organismos como lo son invertebrados. Y por ese motivo es importante conocer, pues, cuál es la chamba que están haciendo y por qué es importante conservarlos. Bueno, ustedes lo elaboran, trabajan aquí en la zona del bosque mesófilo de niebla, ¿no? Esta presencia del musgo, ¿por qué es importante? Bueno, el musgo, fíjate que es una planta, pues quizás muy pequeña, ¿no? Y que por lo pequeña se pueda creer o se pueda confundir con que su regeneración es muy rápida. Sin embargo, no es así. El musgo puede tardar hasta 7 años en regenerarse. Obviamente, para una planta, pues 7 años es mucho proceso, pero estamos hablando de una planta que almacena hasta 20 veces su peso en agua. Obviamente esto interviene muchísimo en el ciclo hídrico. Obviamente esto también ayuda a evitar la erosión de la tierra y también ayuda en la germinación de semillas de otras plantas, de otro tipo de plantas que son más grandes. Y de una forma u otra es un microecosistema porque en estas plantas se desplazan pequeños organismos, desde organismos unicelulares hasta pequeños invertebrados. Entonces, cuando nosotros fomentamos la extracción del musgo, pues estamos quitándole una parte importante al ciclo del agua a través de todo el sistema de cuencas. Y obviamente esto se traduce a la falta de agua cuando nosotros la necesitamos. No solamente son los árboles los que intervienen en este proceso. Es una tarea en equipo la que se lleva en el bosque mesófilo de montaña. Alguien por ahí me dijo, bueno, pero es que, pues, ¿qué voy a hacer, no? Mi nacimiento se va a ver todo pelón, ¿no? Por no tener musgo. Bueno, es que resulta que Belén, pues, estaba a un lado del desierto de Judea, ¿no? Entonces, definitivamente, plantas de bosque mesófilo de montaña no se encontraban en ese lugar. Y bueno, hasta la fecha no hay plantas. Entonces, creo que la importancia del musgo no solamente es por este factor. Aparte, obviamente, intervienen en la absorción y en el aprovechamiento de algunos iones importantísimos para el desarrollo de las plantas. Y por ese sentido es importante destacar que, de acuerdo a la NOM 011, Semarnat 1996, pues la extracción del musgo sin un correcto plan de mitigación, de remediación, un manejo sustentable, pues es una extracción ilegal.
Bueno, y uno lo quita de las orillas donde crece sin pensar en todo lo que interviene en el sostenimiento ecológico. Bueno, y respecto al pastle, lo vemos en los árboles ahí colgando todo el año. ¿Cuál es su importancia? Bueno, el pastle funge un papel similar. El pastle es una tilancia, para quienes no ubiquen al grupo de las tilancias, son bromelias. Podemos decir que pues la tilancia usneoides, que es el pastle que ocupamos en los nacimientos, es pariente de la piña, de las piñas que nosotros comemos. Entonces, bueno, estos son recursos que no solamente son aprovechados, o bueno, no solamente tienen un rol ecosistémico, sino que son aprovechados por otros organismos. Hay aves que ocupan este tipo de recursos, este tipo de plantas para la construcción de sus nidos. También obviamente son indicadores de humedad, son vindicadores y a su vez también son microecosistemas en otro microecosistema que es un árbol, porque la Tillandsia osneoides es una planta epífita que en este caso crece en los árboles. Por ahí hay gente que nos han dicho, oye, pero es que pues es plaga o puede matar al árbol. Muchas veces se confunde con la tilancia recurvata, que es este otro heno que le conocen como heno motita, que son como bolitas con piquitos que crecen, que los vemos incluso hasta en los cables de luz. Esos sí son una plaga, muchas veces llegan a matar al árbol y bueno, esta diferencia no siempre se lleva bien a cabo, no sabemos diferenciar a veces las plantas. La Tillandsia osneoides o pastle, que es el que tradicionalmente ocupamos, pues si crece en exceso, puede ser que también lleve a la muerte a un árbol o que incluso crezca en un árbol ya muerto. Sin embargo, no le resta importancia ecosistémica porque al final también atrapa partículas de polvo y otros agentes que se encuentran pues en la atmósfera, en el aire. Bueno, entonces este uso tradicional pues es tan nocivo ya como el acitrón, ¿no? El dulce este que se extrae de una Totalmente. biznaga, ¿no, Rafa? Sí, sí, totalmente. Son recursos que al final, bueno, nosotros creemos que son infinitos, la realidad es que no. Obviamente, la salud ecosistémica es crucial para el crecimiento y desarrollo de estas plantas, tanto como la cuestión de las biznagas, como la cuestión del musgo, como la cuestión del heno y también pues de los árboles, ¿no? En esta temporada pues hay muchas coronas que encontramos o que podemos comprar hechas a base de ciprés, por ejemplo. El ciprés es un árbol que está en la NOM 059 Semarnat 2010 y que está en una categoría de protección. Entonces, sí es importante que al momento de hacer uso, consumo de este tipo de plantas, bueno, pues nos aseguremos de que vengan de un lugar de legal procedencia en donde se aplique un plan de manejo y principalmente, pues un manejo sustentable porque sí es necesario, ok, yo no estoy queriendo satanizar y la asociación nunca hemos dicho eres malo por hacerlo, simplemente buscamos generar esta conciencia porque creo que los calores que hemos tenido, el cambio climático nos lo está diciendo mucho, es necesario que todos pongamos nuestro grano, nuestra participación en esto y quizás no siempre se necesite que todos vayamos a reforestar, muchas veces con respetar los recursos naturales que están en el ecosistema es más que suficiente. Y precisamente el no consumirlos es una buena forma de respetarlos. Hablabas de mitigación, ¿existen alternativas o los musgos se pueden cultivar para su uso artesanal? Sí, sí hay. De hecho, la NOM 011, Semarnat, 1996, maneja cuáles son las medidas a tomar para tanto la mitigación, como un buen manejo, obviamente, como hacer una colecta, incluso cómo almacenar a estas plantas. Sin embargo, una realidad es que la gran mayoría de donde se sacan estas plantas se hace ignorando completamente esta norma. Y obviamente esto pues es una responsabilidad compartida, no solamente de quienes están extrayendo estas plantas, sino también de las autoridades y también de la ciudadanía. Todos, pues si bien quizás no nos aprendamos y no conozcamos todas las normas oficiales, es importante que una vez tenido la información, pues hagamos un cambio para precisamente no afectar la economía de las personas, pero tampoco afectar la salud ecosistémica. ¿De qué hay opciones? Claro que hay opciones. Por ejemplo, perdón, del heno, que es una planta un poco más noble que el musgo, puede crecer un poco más fácil. Pues hay muchos lugares en el mundo en donde incluso la han reproducido en cautiverio
crece en macetas colgantes y básicamente con un riego regular cada tercer día, pues podemos tener plantas para seguir aprovechando, pero sí es importante evitar la extracción del ecosistema, porque al final el que está en el ecosistema, pues está fungiendo su participación. Simplemente darse cuenta de que hay cosas que ya no se pueden hacer, no hay las condiciones. Sí. Bueno, y ustedes en la organización Regalemos un Paraíso, ¿qué labores desempeñan acá en la zona de la capital, Rafa? Bueno, nuestra parte o nuestra participación en la conservación de la biodiversidad de la región principalmente es con el rescate, rehabilitación y reintegración de especies silvestres, puntualmente de fauna. Sin embargo, no nos limitamos a eso y obviamente también sabemos que para conservar a la fauna es necesario conservar a los ecosistemas y por ende a los otros organismos como estas plantas. Entonces, pues también se necesita educación ambiental, hacemos defensoría ambiental a través de nuestra área jurídica. Es importante esta otra parte porque al final son muchísimos casos, no solamente de extracción de recursos, no solamente de extracción de biodiversidad, sobreexplotación, cambios de uso de suelo y bueno, muchísimas otras cosas que pueden atentar contra nuestro medio ambiente y los ecosistemas. Y bueno, también parte de lo que nosotros buscamos es generar cambios positivos a través del fomento del arte y la cultura. Así que, pues, todas estas herramientas las vamos tomando como un plan de estrategia para generar conciencia, porque podemos rescatar muchos animales, podemos rescatar muchas plantas, pero si no conservamos la parte medular, que son los ecosistemas, la tarea es básicamente echada a un barril sin fondo. Lo que necesitamos es educar y cambiar las conciencias y las formas de ver el entorno y de cómo relacionarse con él. ¿Y cómo consideras esta tarea en lo ambiental en la región? ¿Hay recepción? ¿Cómo está la política en esta materia de conservación? Pues tenemos muchas políticas públicas en materia de conservación, sin embargo, la aplicación creo que hasta el momento ha sido un problema. Lamentablemente, muchas leyes ambientales, muchas normas ambientales, pues son letra muerta. Desafortunadamente, cuando vemos un ecosistema, hay quienes ven, pues eso, un ecosistema y muchos organismos, pero hay otros que ven un sitio a explotar, un piso más que cambiar y un lugar a donde se puede construir. Entonces, lo lamentable de esto es cuando pues se alinean estos intereses y no se hace valer esta ley. Sin embargo, bueno, hay esfuerzos, hay iniciativas, hay frentes comunes y comunitarios que en este sentido se reúnen para poder hacer pues un contrapeso. Sin embargo, creo que sí es necesaria una mirada distinta desde quienes aplican las leyes hasta quienes tienen el recurso, ¿no? Porque al final son quienes hacen los cambios de uso de suelo. Definitivamente creo que en Veracruz tenemos que cambiar todavía mucho más, tenemos que mejorar y principalmente hacer valer las leyes que ya están. Pues esta labor de concientización y de defensa ambiental es encomiable. Agradecemos, Rafa Bravo, presidente de Regalemos un Paraíso, que nos conversemos, que nos regales esta conversación y esperamos mantenernos en comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y pues solamente se les hace la invitación a que se celebren estas fiestas, no estamos diciendo que no, a que se haga de una manera más consciente, más responsable, y que el consumismo no sea una prioridad y que la conciencia sea quien esté por encima de todos esos hábitos.